Bienvenidos a Experimental, donde la innovación se encuentra con el emprendimiento. Soy Gerardo Pérez. Y yo soy Leandro Leonardo, y juntos exploramos historias que inspiran, innovan y nos llevan al siguiente nivel. Prepárate para descubrir lo que viene. Leandro, en República Dominicana o en Latinoamérica, ¿qué se necesita para levantar capital para un proyecto inmobiliario? Gerardo, vamos a empezar a desmenuzar este tema, porque verdaderamente uno de los problemas principales o de los retos principales que afrontan los desarrolladores, como cualquier otro rubro que se dediquen, es a levantar capital. Y por lo menos a mí, en los inicios de nosotros empezar los proyectos y empezar a dinamizar la forma de levantar capital, nosotros siempre entendíamos que lo que tú tenías que conocer, que verdaderamente tiene cierta razón, a la persona indicada para que te abra la puerta para tú levantar capital. Pero es un pensamiento generado por un ligero vacío que te lo dan hasta la misma universidad, que no te preparan verdaderamente a cómo es que tú tienes que llegar a tú levantar capital. Entonces, en inicio, yo quisiera hacerte otra pregunta. ¿Verdaderamente tú crees que vale la pena en un desarrollo inmobiliario hacer un buen diseño arquitectónico? 100%. Pero tú quieres que... Vamos a hacer esa pregunta primero. Porque estamos cambiando completamente de... Claro, pero ¿qué pasa? Okay. O sea, ¿cuál es la razón principal de esa pregunta? Y es que no hay forma en esta era moderna de levantar capital sin un ultra diseño arquitectónico. 100%. Y es algo que nadie te lo dice. Y yo lo hice como de manera intuitiva. O sea, yo me recuerdo en el primer proyecto que yo hice, que yo dentro de mis posibilidades, porque también es eso, yo busqué al mejor arquitecto que yo conocí en ese momento, dentro de nuestras posibilidades, para que me ayudara a hacer ese diseño. Y cuando yo le mostraba ese diseño a una gente que tenga la capacidad de levantar capital, simple y llanamente me decía, oye, está bonito. Esa palabra o esa frase de, oye, mira, eso está bonito, te abre una conversación que te da a permitir hacer un buen pitch. Yo he visto por ahí muchísimo desarrollo que parece que lo sacaron del Nintendo, viejo. 100%. Y yo cuando lo veo digo... Parece que están pixelados. Sí, que están pixelados. Yo digo, cónchole, ¿cómo es posible que tú o esa empresa con cierta característica y cierta capacidad quiera hacer un proyecto mediante este esquema? Principalmente, todo entra por los ojos. Y digamos que ese sería como mi primer eslabón, que yo quisiera como dejar muy claro. El levantamiento de capital final es un resultado de muchas cosas que tú haces antes. Nunca existe una manera como clara o sencilla de tú decir, mira, yo levanté capital por X y por Y. Después que tú cruzas, que eso es lo que vamos a desmenuzar en este episodio, que por cierto, este episodio lo queremos hacer diferente. Este episodio nuestra intención es que sea educativo. Que sea completamente educativo, porque verdaderamente como nuestra esencia es esa. O sea, nosotros nos dedicamos al desarrollo inmobiliario y sé que mucho de nuestra audiencia lo que anda buscando es eso, es como una guía de herramientas de cómo primero ser mejores profesionales y muchas cosas más, pero también cómo poder estructurar lo que se conoce como desarrollo inmobiliario. Entonces, volviendo a la pregunta, yo te la quiero hacer a ti. ¿Qué tú crees que se debe de tener para levantar capital en un desarrollo inmobiliario? Yo te diría que lo primero que se tiene que tener es saber contar una historia. Y eso tiene que ver con cómo se va a ver el proyecto, con a quién yo le voy a vender el proyecto, con cómo yo lo voy a presentar. Las veces que nosotros hemos tenido que levantar capital, que yo me puedo considerar en una situación privilegiada en el término de levantar capital, porque primero he tenido que levantar para proyectos propios, pero segundo, he tenido que ayudar a muchos de mis clientes a crear presentaciones para levantar capital, con la parte arquitectónica que tú mencionas. Entonces yo diría que lo primero es, antes que el diseño, entender cuál es el proyecto, por qué ese proyecto vale la pena, qué hace sentido. Y después de ahí, el proyecto o el diseño se vuelve como un resultado, una respuesta a eso que estamos viendo, la identificación de la oportunidad. Y mucha gente que nosotros tuvimos la oportunidad de ayudar a levantar capital, a veces llegaban y simplemente tenían una hojita de Excel, los números X y Y. Pero ¿qué sucede con quien te va a poner capital en las manos? No es simplemente ver los números. Ok, en una tabla de Excel todo lo aguanta. Pero ¿cómo tú me cuentas la historia? ¿En dónde está ubicado el proyecto? ¿Por qué ese proyecto es diferente de los otros? Ahí entra un poco el tema del diseño. Ahí entra un poco el equipo detrás del proyecto. Como tú bien dijiste, cuando uno levanta capital, han tenido que pasar tantas cosas antes
que cuando tú dices, ok, estoy levantando $1,000,000, por poner un ejemplo, tú tienes que haber contado toda una historia para que cuando tú digas el monto haga sentido. Porque si no, simplemente parece que tú estás tirando patadas voladoras al aire y no es el punto. Entonces, cosas que yo he visto. Primero, la historia que tú estás contando, que haga sentido el relato. Ubicación, la oportunidad del negocio, por qué ese proyecto hace sentido, los números, diseño arquitectónico y quién es la cara detrás del proyecto. Ya sea el equipo, las personas que han hecho antes, cómo tú le das seguridad a ese potencial inversionista. Porque sin nada de eso, yo creo que es imposible levantar capital. Y tú tocaste un punto súper interesante que era, muchas veces tú crees que si tú no conoces gente, es imposible levantar capital. Pero si tú no conoces gente y tienes que ir a tocar puertas y tú no tienes nada bueno que presentar, ¿cómo te la van a abrir la puerta? Entonces el diseño es una tarjeta de presentación, pero asimismo cómo uno se presenta y demás. Y yo creo que un buen consejo para cualquier persona interesada en levantar capital es que se tiene que poner como el saco o el traje de comerciante. Tú estás vendiendo un producto, tú estás vendiendo un sueño que no existe. Entonces tú tienes que tener buen diseño arquitectónico, buenos números, buena historia, buena presentación, respaldado por X y por Y, y darle seguridad al comprador de que hey, yo no estoy bloqueando, yo no estoy inventando, este es el plan y estas son, digamos, las contingencias si pasa X o Y. Y a nivel de los errores, ¿cuáles tú crees que sean los mayores errores que los desarrolladores cometemos a la hora de levantar Yo te voy a capital? decir de los que yo he aprendido de mi casa. Nosotros hemos levantado capital de distintas formas. Me imagino que tú vas a tener otras diferentes a la mía. Nosotros hemos levantado capital como deuda, que es básicamente que te pongan, vamos a usar el número de $1,000,000, pero a una tasa anual. Pero eso tiene un problema gigante. Tiene un beneficio, pero tiene un problema. Es más fácil de levantar porque hay menos riesgo para quien lo pone, a menos que el proyecto, digamos, le vaya mal o no se ve. Pero al mismo tiempo, si se te atrasa el proyecto por X o por Y, tú Que empiezas a siempre cometer la hay rentabilidad. Exacto, siempre se atrasa. Exacto. Entonces ya yo lo viví eso. Hubieron proyectos que desarrollamos que si se atrasó el proyecto, esa tasa que tú le prometes al inversionista realmente es beneficio para él está asegurado, pero se la va comiendo de los beneficios, no del proyecto. Ya, Pero cuando uno va a hacer un desarrollo inmobiliario, que es uno de los rubros más interesantes en el que tú literalmente puedes crear un muñeco financiero en el que tú pongas cero capital en base a levantar capital y demás, aunque te cueste, eso es un costo del proyecto. ¿Y tú? ¿Cuáles son los errores de levantar capital que tú has identificado o que has vivido? Levantar capital antes de tiempo. Explícate un poco. Por ejemplo, yo he tenido proyectos que por nuestra línea de network me dan lo que se conoce preaprobación. Entonces esas preaprobaciones vienen con un presupuesto. Pero ¿qué pasa? Hay veces que ese presupuesto no va atado todavía a la licencia de construcción. Entonces en el camino de la estructuración viene, por ejemplo, el Ministerio de la Vivienda y te cambia 5 muros, 2 columnas y una viga. Pero eso tú lo tienes que multiplicar por la cantidad de edificios que tú tienes y eso te crea una desviación como fuerte en los valores. Entonces, cuando tú vas donde la institución financiera y dices, mira, esto es lo que hay, tú tienes dos opciones. O empezar de nuevo de cero, con un nuevo presupuesto, que tiene que otra vez ir a riesgo, que tiene que otra vez ir a análisis, luego otra vez al comité para buscar la aprobación. O tú dices, vámonos con Dios, en el camino resolvemos. Que es la frase célebre de nuestro rubro. Dale para allá que adelante resolvemos. Entonces, si tú me preguntas a mí, uno de los detallitos que yo con la experiencia he adquirido, que lo último que yo busco es el capital. Pero ahí tú estás pensando en capital de deuda, de préstamo. Sí, de deuda. Y cuando es capital de inversionista. Si tú supieras que yo, capital de inversionista, yo nunca he tenido que levantar. Bueno, ahora mismo estoy levantando algo en ese sentido. Pero eso es como el último eslabón. Okay. Por la misma razón que tú dices. Muchas veces se ve bueno porque tú tienes el cash completo para tú darle duro al proyecto. Pero verdaderamente a nivel financiero, ese costo, con cualquier cosa te le da gripe al proyecto y tiene problemas. Principalmente porque ese capital viene muy temprano. Tú sabes, cuando con capital es lo mejor que te puede pasar. Es diferente, porque cuando tú puedes levantarlo de dos formas diferentes. Y yo lo he hecho de las dos formas. Una es que yo te ofrezco la tasa anual. Y la otra que yo te ofrezco participación en el negocio. Claro. Entonces,
una de las cosas que nosotros hemos hecho, que ha sido bien interesante, es estructurar un proyecto como si fuera un start, como si fuera un negocio. Y es una oportunidad de negocio que yo voy a vender en el mercado. Claro. Entonces, imagínate que yo tengo un proyecto que está en Cabrera, por ponerte un ejemplo de una zona que tú conoces. Y el proyecto tiene un total de ventas de $20 millones, por poner un número X. Y el total de inversión del proyecto son $12 millones. En teoría, bruto, son $8 millones de beneficio. Luego hay que pagar comisiones y todo eso que uno sabe. ¿Qué sucede? Si la oportunidad de negocio, vamos a decir que le pusimos un valor de $3 millones de oportunidad de negocio y queremos levantar 1.5. Ese 1.5 yo podría salir a venderlo para levantar ese capital de 1.5 y vamos a decir que yo le voy a un 50% de los beneficios del proyecto. Tal vez en la ecuación numérica del proyecto inmobiliario, con 1.5 cash, yo ejecuto el proyecto porque luego entra el interino, luego entra la deuda de banco y demás, y nada más de cash es lo único que yo tengo que hacer. Entonces, bajo esa fórmula que ya le hemos probado y ha salido bien, tú básicamente puedes crear el proyecto, levanta capital, tú divides los beneficios, se parte el riesgo y muchas veces puede salir algo interesante. Muchas veces, además del 1.5, uno tiene que poner capital propio, pero la ecuación tú la vas regulando muy temprano y el interino entra mucho más adelante, el préstamo ya de banco. Yo, al final, no hay fórmula perfecta. No. Todo tiene su situación. Y Por si ejemplo, empezamos a traer gente, van a traer fórmulas van a tener- diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa, por ejemplo, que tú acabas de comentar, en mi experiencia, ha sido como una pequeña situación porque más o menos es como confiar en el desarrollador. 100%. Y quien pone el cash regularmente es una persona confiada, pero le gusta estar muy involucrada en los temas. Entonces, cuando tú le dices, mira, tú vas a poner uno por un diferencial de beneficio, siempre quieren estar atentos hasta el último clavo Hay de todo que tú, perfiles. exacto, Claro. hasta el último clavo que tú compras. Entonces, eso nos ha traído como situaciones que en el medio del desarrollo hay situaciones, digamos, puntuales con los mismos inversionistas. Sí, y yo creo que hay unas cosas que dependen de la naturaleza del proyecto. Hay proyectos que es muy difícil levantar capital. Claro. Que tú, si no lo pusiste cash, tú casi es imposible. Tal vez tú eres el único que puede identificar la oportunidad. Hay otros proyectos que sin capital, incluso un fondo de inversiones, es imposible de ejecutar porque tú no tienes ese cash. Entonces, en el desarrollo inmobiliario se da el caso, que lo hemos venido viendo. Ponte que yo he visto, qué sé yo, 100 modelos diferentes. Ajá. Pero no porque yo los he ejecutado. Tal vez yo he hecho 3 diferentes. Pero los clientes de nosotros, que tenemos más de 100 clientes de esas que son desarrolladores inmobiliarios, hemos visto todo tipo de estructura ya. Y siempre tratamos de entender el negocio porque eventualmente uno quiere aplicarlo uno. Ujú. Y de las cosas que hemos visto incluso desarrolladores que nada más ejecutan un proyecto luego de la validación de un fondo de inversión. Es como que hacen un conceptual numérico, pero tienen el nombre tan fuerte, una marca tan fuerte en el mercado, que le tocan la puerta a un fondo de inversión. El fondo de inversión le dice sí, le hacen como una especie de MOU. Ujú. Y con ese MOU ellos ejecutan el proyecto, pero ya están vaqueados por un superfondo. Estamos hablando ahí de proyectos de más de $50 millones. Ujú. Entonces ahí, tú ves, depende de la escala del proyecto. Uno tiene que saber en qué bolsillo se mete también. Claro, si tú supieras que el mercado ha cambiado mucho y esta conversación que estamos teniendo hoy, yo creo que tenemos que seguirla ampliando, porque cada vez se está estructurando más. Por ejemplo, la línea comercial, 100%, se está volviendo completamente los fondos. O sea, ya es muy difícil que tú veas de que, mira, quienes están vendiendo un local comercial. O sea, y eso está desapareciendo en nuestra estructura de país. Entonces, eso es otro comentario que le hago, que si tienen interés de invertir en locales comerciales, háganlo, porque eso va a ser casi imposible de lograr en los próximos 10 años. O van a estar muy caro. No, va a ser imposible. ¿Por qué? Porque, bueno, va a estar muy caro, sí, pero la realidad es que todos los fondos están invirtiendo en temas comerciales. Y tú ves todas esas torres comerciales que están haciendo y en su mayoría va a ser para renta. Entonces, el que quiere invertir cierto patrimonio en temas de bienes raíces, el tema comercial siempre es una buena opción. Pero bueno, siguiendo en lo que estábamos hablando, ¿cómo tú crees que verdaderamente, bueno, no, vamos a seguir la idea de ¿cómo yo te puedo explicar esta parte? Imagínate que nosotros tenemos el proyecto que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Cómo tú te das cuenta que tú tienes que tocar un fondo, un banco o un family and friend? El monto es importante.
Yo tocaría un fondo dependiendo de la estructura del negocio. Las veces que nosotros hemos considerado que justo ahora estamos en un momento en el que estamos tratando de hablar con un fondo para algo que tenemos en mente, a ver si hace sentido, es porque la inversión es demasiado alta. En un fondo privado o en Family and Friends no lo vamos a levantar esa cantidad de inversión. Y el tipo la naturaleza del negocio también es para renta. Entonces, como yo no me voy a capitalizar vendiendo las unidades, es un negocio a 15 años, 10 años. ¿Quién te aguanta ese flujo? Yo todavía no estoy en ese nivel, ¿verdad? Entonces, es un nivel que tú sabes que necesita mucho cash inicial, tú no vas a tener retorno de ventas. Entonces, la única forma de sopesarlo es con un fondo. Entonces, yo le diría a la gente ahí, imagínate un parque industrial, una torre corporativa, un proyecto de una plaza comercial. Todos son modelos de renta. Entonces, cuando es un modelo de renta, yo me iría 100% como fondo, como tú dijiste. Cuando es un proyecto más manejable, por ejemplo, imagínate que tú quieras un proyecto de 6 villas, de casas. Es un proyecto que tal vez entre Family and Friends tú lo puedes resolver. Porque, ¿qué pasa con la naturaleza del negocio? Y por eso vuelvo a ese término. Tú, si tienes el terreno, las villas tú lo entregas a medida las vas terminando. A diferencia de un apartamento que tú tienes que terminar el edificio completo. Entonces, si son 6 villas y tú las saliste a vender con un buen diseño arquitectónico, un buen brochure, un buen equipo comercial y tú tienes un buen location, tú empiezas a necesitar capital que el mismo comprador te la va a dar. Entonces, tal vez tú necesitas de algo para el movimiento de tierra, acondicionar el terreno, preparar todo y todo perfecto. Entonces, ahí yo me acercaría a familiares y amigos. Pero cuando tú tienes un proyecto un poquito más ambicioso, vamos a decir un apartamento, un edificio de apartamentos, y vamos a decir de 20 apartamentos, nada crazy. Ahí yo también me acercaría a Family and Friends, amigos, pero yo crearía un súper buen storytelling. Cuando tú tienes poca credibilidad, yo te diría que aunque para mí fue un error hacerlo así, pero en ese momento yo no tenía cómo levantar capital a confianza. Entonces yo lo tuve que hacer como deuda, que fue lo que dije antes, que fue entre Family and Friends, se levantó un capital X a una tasa anual, ponte de un 8%, por ponerte un ejemplo. En dólar. En dólares. Entonces, que sea atractivo, tú tienes que pagar más que el banco, pero ya tú sabes, fájense a que no se te atrase el proyecto y tira muchos rezos. Claro. ¿Tú qué dirías? Aunque yo sé que tú te has ido más por la parte de capital propio o capital de los mismos socios del proyecto, más la parte bancaria, tú ves, son experiencias muy diferentes. La mía ha sido más armar una estructura de negocio, dividir ganancias, vamos a hacerle frente al proyecto y ha sido interesante. Mi premisa, la razón principal de la forma que nosotros estructuramos a nivel financiero es por una premisa de una mentalidad que quizás los muchos desarrolladores aquí lo tienen o personas que quieren empezar en el negocio, y es verdaderamente en la República Dominicana están dispuestos a invertir y a prestar para desarrollo inmobiliario. Cuando yo empecé, esa premisa yo la tenía en mi cabeza. ¿Cómo tú en la República Dominicana a un desarrollador nuevo con poca experiencia o experiencia nula, un banco le va a financiar? Basada en esa premisa, yo busqué 2 key players que todavía hoy son socios de nosotros, pero verdaderamente tampoco tenían esa experiencia a nivel de levantamiento de capital. Simplemente tenían experiencia a nivel de construcción. Entonces, en el storytelling que muchos de nosotros estábamos hablando, te ayudaban mucho, porque cuando te decían, ¿quién va a construir? A fulano. ¿Qué ha hecho fulano? Más vaina que el diablo. Entonces, eso en un mensaje, recuerda que cuando yo hice mi primer proyecto, yo tenía ello. Yo empecé a levantar capital como con 24 años. Y ahora uno se ve y dice, cónchale, pero 24 años literalmente, tú estás nuevecito. Cuando te sientas con un señor, Tú sales en pelo oye, tú dices, Dios mío. Pero con un buen storytelling, una buena estructuración y validación, que la validación no es más que vender el proyecto y ver si se vende a nivel de clientes finales, que no les recomiendo que lo hagan ahora ya, antes de sacar los permisos. Una nota aclaratoria 100%. Saquen su permiso, ayuntamiento, medio ambiente, turismo, MIBET, pero principalmente ayuntamiento, medio ambiente y turismo, antes de vender cualquier propiedad. Porque es muy cuesta arriba. Es un riesgo que se pueden tomar, pero es muy cuesta arriba con los cambios y los atrasos que se están viviendo ahora mismo. Sí, ahora mismo nosotros le recomendaríamos que mínimamente... Ayuntamiento y turismo. Sí. Si tú tienes una zona turística. No todos lo necesitan, pero los que sí, turismo ahora mismo, por lo menos que te den el condicionado que te dan al inicio, porque si no,
Después de ver. Óyeme, nosotros tenemos Después de ver clientes. rezándole a Mahoma, hermano. Nosotros hemos visto clientes llorando, compadre. Claro. Eso es un problema. No, yo lo he vivido. O sea, yo he tenido proyectos con 400 unidades vendidas y algunas instituciones diciéndome que ese proyecto no va. Eso de llorar, compadre. Oye, en medio de pandemia. No, imagínate. Y tú no puedes te juntar porque tú no puedes juntarte. ¿Cuál fue tu primer proyecto? No, el primer proyecto así 100% se llamaba Villa Primaveral, perdón, en Licey al Medio. 36 apartamentos. Ese fue el primero. El primer proyecto. Que yo me vi involucrado. Luego Terraza del Este. Luego Cerro de la Duarte, Cana del Este, Solemares. Y ahí OHR, que ahora... bueno, OHR 1. No sé, no me acuerdo. Yo creo que entre Primaveral y OHR fueron como juntos ahí más o menos. Yo no sabía que tú estabas involucrado en el 1. Con OHR 1. En la parte principalmente comercial, estructuración y eso. No en la parte así constructiva. ¿Y OHR 2? ¿Cuándo lo vamos a lanzar ese, según lo que me estaba diciendo, hablando de todo. ¿Verdad? OHR 2, nuestra visión es a final de este año lanzarlo. Y tú dirás, ¿por qué? Porque queremos empezar a entregar todo esto que tenemos ahora mismo por entregar. O sea, las villas de Solemares, Cana del Este. ¿Pero Solemares está en construcción? Sí, claro. Ya Solemares tiene que tener como 30 y pico, 40 villas levantadas en terminación allá. Eso lo estamos dando para final de año empezar a entregar. Pero nuestra visión es terminar eso y ya concluir con HR2, que por cierto tiene licencia y no se ha vendido. Sí. O sea, ese proyecto tiene como 3 años con licencia. Exacto, 3 años con licencia renovándose para que no se venzan, que por cierto también la licencia se vence. Entonces nosotros, así de consejo claro y pelado, hoy el mercado ha cambiado demasiado, va a seguir cambiando. Entonces saque su ayuntamiento, saque su medio ambiente, si está en zona turística su turismo, si no, ayuntamiento y medio ambiente, antes de hacer cualquier movimiento de comercialización. Porque ahora mismo también la clientela está más informada, sabe más y tú te debes 100% a tu background, vamos a llamarlo así. Sí, y ahora mismo con el tema de las estafas inmobiliarias, Exacto. es importante hablar de eso en el sentido de que muchas que llaman estafas no son estafas. Claro. Es un desarrollador que se aceleró al proceso, salió a vender, no tenía licencia, empezó el proceso de la licencia, se fue atrasando, y a los vendedores, a los compradores de las unidades se van desesperando porque pusieron su dinero, obviamente. Claro. Entonces el desarrollador está hasta aquí, no puede cobrar y demás, y se va creando todo un círculo vicioso. En el que yo estoy seguro que muchos de los que han llamado estafa, no es que los quiera defender, pero muchos tal vez tenían la mejor de la intención, Siempre. porque estafa si tú hiciste algo con una mala intención. Claro. Muchos fueron malos administradores del negocio, que es otra conversación. Claro. Pero hoy en día, para cuidarse de eso, yo le diría a cualquier comprador de una unidad que antes de comprar se asegure que tiene licencia el proyecto, que tiene, como dijo Leandro, si tú estás en zona turística, MIBED es lo muy importante. Porque si tú tienes MIBED, ya tú sacaste todo lo que va antes de eso. No te lo van a dar sin eso. Y luego de ahí ya es más sencilla la pelota. Pero como desarrollador, no necesitas obligatoriamente MIBED para empezar a comercializar. Porque automáticamente tú tienes ayuntamiento, medio ambiente y en zona turística turismo. Esos son los que te cambian el master plan del proyecto. Sí. Ya después de ahí, el MIBED lo que te puede modificar temas estructurales, puntuales, pero no te va a dañar lo que sería tu visión inicial del master plan o las alturas o la densidad, que es lo que verdaderamente retrasa. Cuando te mandan un cambio de master plan y ya tú tienes parte técnica y ya tú tienes tema hidrosanitario y ya tú, eléctrico, y tú tienes que volver otra vez a lo técnico para acá. O sea, eso es una película de terror. Sí. Bueno, ahí para hacer una aclaración para el comprador que no esté informado de los términos que estamos utilizando, para que sea bien sencillo de entender. Cada proyecto tiene que sacar múltiples licencias, no una sola licencia. Entonces, la primera es el ayuntamiento, que es simplemente ¿qué rige el ayuntamiento? Las normativas de la ciudad, que eso que tú cumples con los linderos, que cumple con la densidad. Luego del ayuntamiento, el proceso que va es el de medio ambiente, que ahí simplemente regulan que tú estás cumpliendo con las normas medioambientales y es uno de los ayuntamientos que el proceso es más sencillo, pero que más tarda, porque tiene un problema burocrático que nadie entiende por qué, pero tienen un problema. Y medio ambiente está haciendo la mayor traba ahora mismo de la mayoría de la licencia, y más si tú tienes una zona turística o una zona protegida. El tercero sería turismo, en el caso que estés en zona turística. ¿Qué sucede cuando entra turismo y por qué el turismo o el Ministerio de Turismo se vuelve el cuco de muchos proyectos? Y es porque la densidad la regula turismo, no la regula el ayuntamiento de esa ubicación. Y aquí empiezan muchos problemas, porque mucha gente se avala de lo que dice el ayuntamiento
Pero cuando llega turismo, te rebotan completamente porque todas las zonas turísticas están reguladas realmente por turismo. Esa licencia puede cambiar el proyecto completo. Te pueden cambiar las densidades, te pueden hablar normativa de lejanía de playa, te pueden hablar de muchísimas cosas diferentes que si la firma de arquitectura que está diseñando no la tiene en cuenta, te pueden cambiar el proyecto. Entonces, no es que sea la responsabilidad de la firma de arquitectura, pero por lo general es un proceso que se lleva en conjunto. Yo les recomendaría a cualquier desarrollador que esté más empapado que cualquier tipo de firma. Nosotros que hemos tenido que tramitar, ponte, qué sé yo, 100 proyectos. De esos 100 proyectos, por lo general, los proyectos grandes que están en zona turística, los desarrolladores llegan con una firma de abogados a hacer la parte de permisología para evitarse el problema, porque si no, es imposible. Y luego de ahí viene MIBET, que es quien te da la licencia de construcción, que es la última licencia para que se pueda ejecutar el proyecto, que ya básicamente tú pasaste un proceso. Señores, recuerden compartir este contenido, darle clic a la campanita y por favor comenten, hagan la pregunta que quieran, porque nosotros lo único que estamos aquí es tratando de traer personas que nos den el big picture de los temas que estamos trabajando, las preguntas y demás, que a ustedes como comunidad realmente les interese. Cada semana estaremos trayendo distintos invitados como los que han venido viendo, tratando temas desde tecnología, superación personal, filosofía, psicología y mucho más. Todo esto enfocado siempre en la superación personal, en experimentar, en hacer las cosas diferentes y ver cómo realmente podemos hacer algo mejor cada día con nuestras vidas. Así que no te olvides de darle follow, compartir y demás, y nos puedes encontrar en todas las plataformas como Experimental Podcast. No, y hablando así, claro y pelado, consulte. Pague $25 a ChatGPT. No tiene ni que hablar con un abogado. Con $25 tú puedes saber muchas cosas de cómo hacer la inversión a nivel inmobiliario o cómo desarrollar inicialmente un proyecto inmobiliario. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos muchísimo. Ahora mismo para la evaluación de mercado, consideraciones técnicas, qué diseñar, qué es lo que se está vendiendo. Claro. O sea, y hay gente que por ahorrarse los $25, eso no quiere hacer un proyecto de $20 millones y no quiere pagar $25 hasta en ChatGPT. Porque yo entiendo que a veces una firma de esa de abogado, como tú dices, son a veces costosas para alguien que está empezando. Y uno tiene que empezar como pueda. No, yo estoy hablando para proyectos grandes. Sí, pero a veces tú empiezas con un proyecto grande, por ejemplo. Tú tienes una familia, tú tienes un tío que tiene un terreno, 50,000 metros. Y sabe que tú eres arquitecto. El tío tiene 77 años. Sabe que tú eres arquitecto, que está de que brillando, que está controlando todos los sistemas. Mira, mi hijo, coge ese terreno, bim bam, 50,000 para ti, metros. Tire para adelante. Líder, tiene que tirar para adelante. No, si me preguntan a mí, yo le digo a quien le pase eso, que no lo desarrolle solo. Está bien, sí, pero tire para adelante. Que tire para adelante, pero mi recomendación sería asóciate con un desarrollador con más experiencia que tú, porque es un sector muy complejo. Entonces, si te llega algo en la mano, más grande de lo que tú puedas abarcar y no tienes la experiencia ni siquiera para hacer 2 casas, te va a comer el proyecto y tú le va a quedar mal a la gente. Entonces, hay gente que no, que lo pueda sacar para adelante. Hay gente que lo ha hecho. Claro. Pero hay gente que es lo más probable, ¿qué es lo que te va a decir la estadística? Lo más probable es que tú la cagues. Entonces, oye, no sea la estadística. Pero la realidad es, viejo, que tire para adelante. Bueno, uno nunca sabe la capacidad que tiene hasta que se ve ahí. Estoy de acuerdo, pero imagínate que mañana te llegue. Lánzate, viejo. Que diseñe un cohete espacial. No en burbuja. Tú te emburujas, no, pero tú vas a buscar gente que lo haya hecho. No, claro. Entonces, yo lo único que digo es, no es que no lo haga. Claro. Métete a acompañar. Agarra y pagale a Leandro una consulta. Sí. Agarra, contrata una buena firma de arquitectura. Búscate un buen constructor si tú no construyes. O sea, arma un dream team para que tú hagas un buen proyecto. Sí, y hay veces que uno quiere hacerlo todo. Claro. Por ejemplo, yo aprendí que yo no tenía la capacidad de yo meterme en la obra. Mete mano. No. Yo aprendí que yo no puedo ver con esa vaina. Eso es lo que te digo. Entonces me enfoqué a buscar dentro de mis posibilidades nuevamente lo mejor que yo podía conseguir en un brazo de construcción. Viejo, y yo creo que eso ha sido un éxito. Pero tienes que tirar para adelante, viejo. Claro, pero lo que tú dijiste, tú caíste en lo mismo que yo dije. Tú te metes y metes más. Te metes, pero tú eres un buen equipo. ¿Cómo tú ves el futuro del levantamiento capital en la República Dominicana? Yo creo que se está sofisticando. De verdad. Entonces la sofisticación del levantamiento capital va a ser entonces que personas nuevas no puedan levantar capital. Si son sofisticados. ¿Qué quiere decir sofisticado? Cuando yo digo sofisticado, es en el sentido de que sean
estructura financiera más inteligente. Que no sea simplemente, mira, el proyecto va a costar 10, vamos a venderlo en 15 y esos 5 pesos, tú coges 3, yo cojo. No es la matemática de colmado. Claro. Se van a tener que hacer, digamos, estructura financiera un poco más interesante. Cuando yo digo Mejores business plan y demás. muchísimo mejores business plans Claro. y demás, porque yo creo que se está sofisticando y eso está abriendo un scope más interesante. Mientras más se aterricen los procesos, ya sea con las instituciones, que sea todo mucho más transparente, que uno pueda seguir el track de los procesos, que tú puedas mostrar transparencia de los procesos y demás, yo voy a poder darle más credibilidad a un posible inversionista. Entonces eso va a hacer que más personas digan, es verdad, yo confío en ti. Y uno pueda demostrar eso, que eso es lo que hemos visto en el último año que hemos tenido que levantar capital varias veces. Y ahora mismo estamos en un proceso de levantamiento. Y vamos a abrir un proceso de levantamiento nuevo. Y eso es lo que estamos viendo. Mientras más transparente tú eres y más background tú vas creando, tú puedes empezar a jugar incluso con modelos financieros que antes no eran posibles. Y nosotros mismos nos tenemos que documentar. Hay veces que ahora estamos teniendo que buscar asesoría de un financiero para poder crear modelos que sean muy diferentes, que ya no era una matemática tan rupestre como en su momento tuvimos que hacer. Pero de aquí a los próximos años, que yo sí creo que es importante, que la educación del mercado va a cambiar como tú levantas capital. Como tú dijiste al principio, si yo llego a un inversionista que tal vez no sabe de desarrollo inmobiliario, tal vez nunca ha hecho un proyecto inmobiliario, no es del sector, tal vez tiene una farmacéutica y lo único que quiere es poner capital en un proyecto inmobiliario. Y tú llegas con información, hoy en día hay demasiada información allá afuera. Él va a saber si el proyecto se ve bien, si la zona está buena, si tú no haces un buen storytelling, si tú no lo vendes y demás, es muy difícil levantar capital. Entonces son muchos pasos que tú tienes que estructurar, tú tienes que hacer lo que hablamos al principio, un super storytelling de manera comercial, venderle la historia, pero luego la estructura, la parte financiera tiene que ser interesante también, tiene que hacer sentido. Tú tienes que estar al tanto de cuánto está pagando el banco, en dólares, en pesos, que tú le estás ofreciendo. Si tú se lo calculas a un ROI anual, porque sería interesante, porque eso es parte de la logística. Entonces, yo creo que mientras más se eduque el mercado, así mismo el que va a levantar capital tiene que estar más educado. Y eso puede abrir una brecha interesante. ¿Cómo tú lo ves? Yo al final quiero como... Yo pensé que... Bueno, no sé si tú conoces una empresa en México que se llama 100 Ladrillos. ¿Tú lo conoces? Yo pensé que era hacia ahí ya que íbamos, con toda la tokenización y toda la vaina. Tengo que ser sincero que luego de post pandemia yo juraba que no íbamos a dirigir como ese proceso de co-investment. O sea, que se iban a estructurar esos modelos donde tú ibas a dividir Yo la no creo que cantidad. lleguemos ahí por ahora. Pero yo juraba que esa era una velocidad fuerte que íbamos a llegar ahí. Pero por alguna razón que yo no entiendo, que eso se fuera interesante hasta que en los comentarios o nosotros mismos hacer una investigación. ¿Por qué no ha crecido tanto ese levantamiento de capital de esa división digamos, de la deuda? Por ejemplo, si tú tienes 100, en vez de ir a donde una gente, vamos a ir donde 1000 personas a través de la tecnología. Un crowdfunding. Un crowdfunding. A través de la tecnología para levantarse y todo el mundo se beneficie. Pero yo entendía que para allá era que íbamos. Y creo, a una partecita de mí, creo que para la parte de crowdfunding va a seguir creciendo a nivel tecnológico. Porque todo se está otra vez como dinamizando hacia ahí. Si tú me preguntas a mí en un largo plazo, creo que puede ser por ahí. Porque a través del, bueno, lo que estamos viendo es blockchain, Bitcoin, todas esas cosas lo que estamos generando es una posibilidad de que eso genere unos contratos de seguridad fuertes, de que verdaderamente en vez de licencia y todas esas cosas, se estructure mediante esa transparencia 100% de lo que hay. Y si tú me preguntas a mí, ese fuera como el mundo ideal para los desarrolladores inmobiliarios. ¿Por qué? Porque el riesgo está muy dividido. Muy dividido. Y tú tienes más palanca de negociación. A que si es un solo institución financiera, si es un solo fondo, que te dicen esos son los términos y punto. Pero lo que pasa es que yo creo que tú lo ves así, porque tú vienes de levantar capital diferente al mío. Tú levantas más en instituciones. Sí. Como yo levanto más privado, para mí no tanta conveniencia. Claro. Porque ahí yo tengo más gente a quien reportar de una forma u otra. Obviamente, con el tema de los tokens, yo no sé si tú sabes que hace como 2 años, yo y Juan, mi socio de Deluxia, y otra persona estábamos revisando a ver si estábamos jugando con la idea de crear un desarrollo inmobiliario en base a ¿cómo se llama esto?
No era NTF, NSHARE. Bueno, no me acuerdo. El Non-Fungible Token. No fungible. Eso. Bueno, el punto es que estábamos buscando cómo crear propiedades que tú puedas vender a través del el mundo cripto y demás, de la blockchain. Entonces, cuando estábamos buscando, encontramos muchos problemas de por qué no se podían implementar aquí. Primero, el tema, la parte legal es un problema gigante. Claro. Porque aunque yo te puedo vender el token y ahora tú tienes la autoridad del token, la verdad es que No está sustentado. la parte legal aquí no lo sustenta. Hay un contrato que va a decir, fulano de tal tiene tal, vamos a decir con una compañía. Ujú, La compañía X es dueña del token C. ujú. ¿Qué pasa? Tú vas a tener que vender la compañía y se vuelve un doble proceso. Todavía hasta que no se pueda buscar cómo linkear eso, vamos a estar como un poquito atrasados con eso. Y a nivel de levantar capital, sería perísimo. Si yo agarro y levanto y digo, señores, pongan 1,000 pesos aquí, y si yo pongo 1,000,000 de personas que pusieron 1,000 pesos, tengo 1,000,000,000 de pesos. Y ya con eso hago lo que vaya a hacer. Habría que ver cómo eso se puede estructurar de manera que haga sentido. En teoría suena perísimo. Hay una estructura, pero muy costosa. Y esa estructura fue que hizo el primer levantamiento de leche rica. Se estructura un fideicomiso y en el fideicomiso se estructura otro fideicomiso. Donde ese fideicomiso que está dentro de ese fideicomiso se ponen mínimos acciones en fideicomitente. Y eso es un valor. Ese proyecto tiene ese valor. Y esa tokenización va atada a ese eslabón de fideicomitente. ¿Me voy a entender? Entonces, a nivel legal, financieramente, impositivamente y todos esos temas, a través del fideicomiso es muy transparente. Y la garantía la genera también el mismo fideicomiso. Entonces, pero como yo digo, no hay que joder con token si tú puedes vender una acción fiduciaria. Entonces, como que hay que tener tema. Pero para mí es el norte. Deberíamos ir para allá. Ojalá que sí. Vámonos a lo práctico ahora. Vamos a decir que te acaba de caer un terreno y vamos a armar un desarrollo inmobiliario aquí en vivo. Vamos a decir que te cae un terreno de 10,000 metros. Está en La Romana, una zona que tú conoces bastante bien, el pueblo de La Romana. 10,000 metros. Lo tiene un tío tuyo. Le digo, tío, ¿tú no tienes más metros? Tengo 10,000 míos. Coño, tío, está difícil. Por lo mismo que estamos hablando. Uno de los temas principales que está bien, es bueno. Algo que yo me di cuenta, un paréntesis, es que el levantar capital es irrelevante el monto. No sé si te ha pasado. Como que el monto, como que no le genera ruido. Por lo menos en mi caso. Ajá. Para nada. O sea. No, en banco no. En el sector privado es diferente. Ahí Okay. tal vez tú tengas que levantar más fragmentados. Okay. Bueno, el punto es que está bien. Tenemos 10,000 metros, vamos a lo práctico. Después podemos volverlo un poco más técnico. Pero práctico, lo primero que yo hago y 100% lo recomiendo, porque es como tu palanca en el storytelling. Búscate una fiduciaria que tenga renombre. Yo tengo muchos amigos que han cometido el error por ahorrarse 3 cheles. Se han ido con fiduciarias. Se han ido con fiduciarias no muy famosas, que son buenas, pero son buenas para el que tiene el capital. Para el que anda joseando, tiene que irse con un nombre bueno. Para que tú digas, no, eso no es mío. Eso es con fulano que yo estoy ahí. Entonces, el paso número 1, hacer un fideicomiso. Eso es lo primero que yo recomiendo. Luego de que ya tú tienes tu fideicomiso estructurado, con 10,000 metros, una firma de arquitectura buena. Yo recomiendo Luxia Lab. Lo he utilizado. Tu mejor recomendación. Lo he utilizado y de verdad que son buenos. O sea, son transparentes, te dicen lo que es y tú tienes que ahí decir lo que hay. Como desarrollador inmobiliario le digo, son buenos. Puedo decir que son buenos también. Yo me imagino. Entonces, yo recomiendo Luxia Lab. Hay varios más muy buenos que yo recomiendo también, pero digamos que Luxia tiene una ventaja y es que son rápidos. Que en el mundo del desarrollo es bueno que te manden rápido la información. Número 3. Pero algo que me crea ruido. ¿Tú vas a la fiduciaria antes que pasar por una firma de arquitectura? 100%. Okay. ¿Y qué tú hablas con la fiduciaria? Tengo 10,000 metros. Quiero empezar a hacer un fideicomiso. Y yo hago una descripción. 10,000 metros. Voy a hacer 200 apartamentos. Mira, después en la arquitectura nos dimos cuenta que hay 130, lo adendamos.
pero ya yo tengo mi RNC. Ok. Ya yo voy sacando mi cuenta. Ah, pero te voy a hacer varias preguntas para yo entender cómo tú lo estás estructurando. Desde que tú abres el fideicomiso, tú empiezas a pagar. Tú empiezas a pagar. Entonces, tú abres el fideicomiso y empiezas a pagar mensual de tu bolsillo. No, porque yo, según la estructuración de nosotros, yo hago los pagos mensuales cuando empezamos preventa. Yo Ok. pago la estructuración. Ponte $5,000, Sí, pan. se inició el fideicomiso. Me da mi RNC. Yo no tengo mensualidad. Ok. Hasta que empieza la fase de preventa. Es importante ese dato. Esos son detalles, pero esos trucos no se los podemos estar dando así, bien. No, pero esos trucos son importantes no. porque hay gente que le tiene miedo al fideicomiso porque sabe que tiene... Mucha gente, si estructura mal el fideicomiso, se creó una soga. Se crea una soga. Literalmente, el fideicomiso tú lo estructuras como ustedes la hagan. Literal. Obvio, hay cosas que ellos no aceptan y hay otras cosas que otros fideicomisos fiduciarios sí aceptan. Después de eso, yo me acerco a los bancos. Tú siempre tienes una tía, un tío que trabaja en una sucursal que te va a poder llevar con quien se encarga del departamento inmobiliario en X entidad financiera. Yo he trabajado con varias y la realidad es que hay muchas que son más rápidas, hay otras que son más complicadas, hay otras que son demasiado estructuradas porque no entienden bien el proceso inmobiliario, entienden mal la parte comercial y a veces te dan el dinero con una mentalidad comercial y tú eres inmobiliario y eso es medio complicado. O sea, eso tú tienes que tener mucho cuidado. Mi recomendación, que deposites tú, que te va a coger, eso tú vas a trabajar más que el de año, pero eso es tu único trabajo que tienes que enfocarte. Por lo menos en 6 instituciones financieras. Ok. 6. Entonces tú empiezas a jugar, mierda, ya fulano me aprobó. Entonces ellos lo ven, pues ellos tienen un buró. Y ellos ven cuando tú depositas. Ellos saben en cuáles instituciones financieras tú estás caminando. Por dos formas. Uno, en las cuentas de banco, que lo mismo, desde que tú depositas y te hacen la debida diligencia, ¿sabes lo que hace el banco? Claro. Te abren la cuenta de banco. Y ellos saben que por ahí está caminando el proceso. Entonces se ponen la pila. ¿Qué pasa si tú te vas a decir con una? Ellos se dan cuenta. O te aprueban o no. Tú no negocias las mejores condiciones por el proyecto. Entonces, en mi condición esa. Y después, con ese análisis, digamos, imagínate que ya conseguimos los permisos, que ya tenemos una buena firma de arquitectura, vamos a vender. Entonces, tu preventa va de 12 meses. Trata de vender el 50%. Si usted no vende el 50%, no ponga un blog ahí, que te va a ir de nalga. Porque si tu primer proyecto, tú no tienes la capacidad de aguantar. Entonces, esa sería, digamos, mis recomendaciones así prácticas de cómo empezar un proyecto inmobiliario. Pero una pregunta ahí. Porque, y por eso te quería hacer las preguntas. En la historia que tú estás contando, llegaste de terreno, que fue un aporte. Sí. Fuiste para el fideicomiso. Cuando tú llegas a la firma de arquitectura, y por eso lo quiero hacer bien práctico, Sí. cuando llegas a la firma de arquitectura te van a cobrar. Claro. Entonces, tú tienes que empezar a movilizar mucho dinero para tú llegar a la preventa. Estamos Claro. diciendo que en Mengano no tenía un peso, Claro. le llegó un terreno y Claro. está armando su proyecto inmobiliario. Claro. ¿Qué sucede? Ahí viene el tema de la firma de arquitectura, que nosotros mismos le podemos dar recomendaciones a una buena negociación con la firma. Tal vez tú tienes que hacer magia para darle el inicial y después ver cómo se puede manejar para que te extiendan el plan de pago, lo que sea. Pero así mismo con los otros suplidores, estructura sanitaria, eléctrica, las tasas de ayuntamiento que tú vas a tener que pagar y demás. Pero tú sabes que como tú levantas con el banco, algo que nosotros no hemos hablado es que el banco te deposita después de que tú llegas a tu punto de equilibrio también. Claro. Sí. Entonces, todo lo que pase antes del punto de equilibrio sale de tu bolsillo. Claro. ¿Cómo tú lo haces ahí? Sin dinero. Con cotorra. Sin dinero. Con cotorra. Tú te sientas con Geraldo y le dices, brother, oye, ¿cuánto tú me cobras por esto? Esto pasó en la vida real. Esto pasó en la vida real. ¿Cuánto tú me cobras por esto, brother? Y viene Geraldo y dice, loco, por eso, $20,000. Ya. Está barato eso. Mierda, ¿y tú me vas a cobrar todo eso? Estamos hablando hace 10, 20, 15, ¿qué? Yo 10 años, ¿no? Hace mucho eso. Y le digo yo, mira, tú me vas a cobrar esos cuartos, yo no tengo esos cuartos, pero óyeme, yo te voy a conseguir 5,000. Y hoy mi recomendación, viviendo, digamos, esa posibilidad de decirle, Geraldo, mira, yo te voy a dar 5,000. Tú me estás cobrando 20 con ese plan de pago. Tú me vas a cobrar 25 o 30. Y yo te voy a pagar cuando yo empiece a vender. Ese mecanismo, usualmente la compañía de arquitectura tienen costos, pero es más que nada de servicio, principalmente cuando son empresas no muy grandes. Entonces, cuando están saliendo y cosas son buenas, tú puedes conseguir como esa
esa realidad de que no tiene un costo tan fuerte, un hard cost tan fuerte cuando no tiene una estructura muy grande. Sí, hoy en día es más complicado. Es más complicado, pero no. Hay mucha gente que tiene 3 empleados, un dibujante, una vaina, y son buenos. No, cuando eso estaba yo solo. Exacto. Imagínate, Ahí no tú solo. importaba. Entonces, digamos que yo pequé con cierta. No tenía toda la información y asumía que iba a ser más rápido el proceso. Y duramos, digamos, el tiempo que se duró. Pero el punto es que si yo fuera para la parte de arquitectura, yo me buscara un buen aliado, viejo, y le dejara picar un par de pesos más. Eso es una buena recomendación. Digo, No, y no nada más con arquitectura, estructura, sanitaria, O eléctrica, sea, te digo, mecánica. mira, tú me cobras 30,000, cóbrame 40. Pero yo te voy a pagar cuando yo empiece mi proyecto. Y te pongo el fideicomiso. Y yo te pongo el fideicomiso y te fuiste. Oye, me es una recomendación full para la parte inicial. Después que tú consigas un par de pesos, que tú entregues la primera etapa, tú vas desfichando gente. No te metas mucha gente porque el control es importante. Porque hay demasiadas situaciones que pasan en el mundo inmobiliario que tú no quieres tener muchas personas como quejándose. Vamos a decir que llegaste, tienes los permisos. Lo tenemos. Hiciste magia. Claro. Hiciste todos los malabares para poder pagar tu ayuntamiento, toda la Claro. tasa, X. Tienes permiso, saliste a preventa. El proyecto va lento, te está asustando. Tú empiezas a apretarte, mierda. Han pasado 6 meses, vendió el 30%. Se siguen acercando los meses y ha vendido poco, pero no ha llegado al punto de equilibrio. Llegó el mes 12, tú tienes un 37% vendido. Prórroga. Prórroga. Solicita prórroga. Y sigue vendiendo dando el 50. Porque es que si tú te pones de loco, diga a hipotecar la casa de tu mamá, o la de tu papá, o la tuya, de que para avanzar, de que para que los clientes no se quillen, es una de las vainas peores que tú puedes hacer, viejo. Mejor tú le hablas claro a la gente, dices, mire, aquí faltan tanto, haz un buen programa de referral con tus propios clientes. Mira, ustedes venden porque ya creyeron en ti. Búscate un primo, un tío y tú tienes un 2%. Tienes que hacer un programa de referral con tu propio cliente. Esos son los mejores vendedores que tú tienes, el que ya te compró. Y es bueno que tú lo hagas desde el principio, pero el norte es siempre tú tener capital para la venta. Ahí sí es verdad que tú tienes que tener cuarto. ¿Para cuál parte? Para la comercialización. Ah, Mejor debe al arquitecto. Oigan esto, oigan esto. Debe al arquitecto, pero ten cuarto para pagar promoción y comercialización. si tú manejas la propia comercialización. Ojo con eso. Oigan, tengan su cuarto para la comercialización. Ese es el secreto. Porque al principio, si tú te fuiste con un fideicomiso, tú no vas a tener forma de pagar comisión. No. Entonces ningún vendedor te va a querer vender. Que ahí es que está la sofisticación moderna de cómo tú pagas comisión. Ahí entra en juego mucha loquera de que deposítame en esta cuenta para yo pagarte la vaina. No hagan esa vaina que se van a guayar. Depositen todo en el fideicomiso, transparenticen sus ingresos para que luego la DGI no lo visite y ustedes tengan un liazo por ahorrarse 3 pesos. Entonces, si tú me preguntas a mí, no le pagues a Geraldo y ten los cuartos para la comercialización. Eso es siempre, oiga. Sí, eso más que nada bajo los esquemas de fideicomiso. Lo Exacto. que proyectos que no tienen fideicomiso tienen otro tipo de flexibilidad, Exacto. pero 100%. Y también estamos hablando en el ejemplo del primer desarrollador. De tu primer desarrollo, porque exacto, si no fuera así, ya tú O sea, caminas más rápido. Leandro tiene que pagar adelante ahora. Ahora tú tienes que pagar adelante. Le dice, mierda, agárrate de ahí al paso. Siempre hay marulla, siempre Sí. hay marulla. Eso es parte de. Pero sí, eso es importante. Todos esos ejemplos que estamos poniendo, porque son ejemplos de la vida real y son cosas que se van a ir viendo en el camino. Ahí, en este caso, estamos armando un proyecto básicamente con la menor cantidad de capital posible, pero se necesita capital. O sea, esto no es un negocio tampoco para el que tiene cero capital o tiene cero forma de resolver los problemas, porque los problemas van a llegar. No hay Claro. forma de. Se puede hacer sin capital, se puede hacer con 0 pesos, pero tú tienes que ponerte muy creativo. Entonces ahí tú tienes que tener recursos de contacto, tú tienes que tener algún tipo de servicio que tú puedas permutar. Algo tú tienes que hacer a cambio, porque no hay forma de tú poder hacer frente a todo lo que viene sin. Entonces, en esa estructura, la diferencia entre esa historia y las otras que estábamos contando anteriormente, en la que en mi caso sí se levanta un capital, porque cuando tú no tienes fideicomiso y demás, hay proyectos que tal vez tú encontrás una muy buena oportunidad, tal vez tú encontraste un terreno que estaba en una oportunidad prime, y tal vez tú no tenías el capital para hacerlo. Hiciste la debida diligencia, era un momento que tú tal vez fuiste el único que identificaste la oportunidad y tú dijiste, yo no voy a perder esta oportunidad, vamos a meternos con una mano adelante, otra atrás y que Dios me bendiga.
básicamente. Claro. Y ahí tú sí levantas capital, tal vez entre familiares, amigos, en el primer proyecto. Y luego tú vas viendo cómo lo haces y luego viene la parte de los bancos y todo eso. Entonces, si hay forma de hacerlo, lo que hay que ponerse muy creativo y como todo en la vida hay que josear. Duro. Y yo creo que lo podemos dejar de aquí, esta parte. Yo creo que ahora, yo quiero que lo interioricen, sigan estudiando, nos pregunten lo que quieran preguntarnos, porque realmente somos siempre muy abiertos. Pero lo más importante es que nosotros vamos a hacer diferentes episodios con esta forma de cómo levantar capital, pero también cómo sacar los permisos, cuáles son las recomendaciones para los mejores abogados que consideramos que podemos nosotros trabajar. Vamos a traer abogados Instituciones aquí, financieras que hemos trabajado. financieras que hemos trabajado. O sea, la parte de la arquitectura, tanto de Luxia Lab, en su momento hasta otras recomendaciones, dependiendo. Porque Luxia Lab es para proyectos grandes, a veces para una villa. Hacemos de todo, esa es la realidad. Ok. Hacen de todo. Todo lo que sea un proyecto inmobiliario. Ok. Importante. O sea que vamos a estar como dinámicos y yo creo que son contenidos mortales que van a lograr como transformar uno de los nortes que nosotros tenemos como podcast, que es que esa camada que viene subiendo y esa camada, digamos, que viene con esa nueva generación, que tenga como la visión un poquito más estructurada. Y que también que algunas recomendaciones y errores que nosotros hemos cometido, comentar aquí, Claro, para que también otra gente que esté en ese mismo proceso lo evite. Y de verdad evítenlo porque cuesta mucho y no es fácil. no es fácil. Pero O sea yo que- quiero... Que gracias y... ¿Tú quieres decir algo más? Sí, yo les quiero dejar que aunque estemos aquí compartiendo, digamos, las vivencias de nosotros y las experiencias y demás, no crean que esta es la receta tampoco. No, Al claro. final, lo que lleva al desarrollo inmobiliario es que mientras más creativo tú seas, más soluciones tú vas a encontrar. Y la invitación de nosotros sería, aprendan de las experiencias ajenas, en el caso las de nosotros, pero que se pongan creativos e identifiquen nuevas formas de hacer negocio. Ahora mismo, mira, nosotros hablando tenemos experiencias muy diferentes, pero así mismo empezamos a traer desarrolladores inmobiliarios diferentes, van a venir con otras ideas y cada 2 semanas van a salir nuevas recetas. Entonces, no se ofusquen nada más en cómo lo hemos hecho. Pónganse ustedes mismos a ser creativos. Comenten qué otra forma ustedes han visto. Qué cosas tal vez pasan en Pekín, en China, no sé, donde sea. Que son formas en las que el mercado inmobiliario dominicano también va a evolucionar y cosas que hemos ido aprendiendo de Latinoamérica, otros países, que eventualmente queremos implementar aquí. Señores, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de Experimental, donde la innovación se encuentra con el emprendimiento. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte los próximos episodios. Nos vemos en la próxima.